contextos. La voz de los protagonistas. Pedro Facio es motivador y académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Laguna. Y bueno, pues en el marco del Día Mundial de la Creatividad e Innovación, él comparte sus propuestas precisamente para estimular la capacidad creadora e innovadora del ser humano. Pedro, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Juan. Muy buenos días, Marcela. Buen día, Pedro. Empecemos por qué es qué es creatividad y qué es innovación. ¿Y cómo podemos estimular esa capacidad que tiene todo ser humano? Bueno, en primer lugar, la creatividad es la habilidad que tiene una persona para generar ideas, para generar propuestas, para generar sugerencias, para inclusive resolver problemas. Y la innovación es la creatividad puesta en práctica. Bien. O sea, ya cuando la idea se aterriza, se operacionaliza. Por ejemplo, en México nos catalogan, inclusive a nivel mundial como país, que somos creativos. Sin embargo, no somos todavía innovadores. O sea, puedes escuchar a una persona mexicana que dice, a mí esa idea ya se me había ocurrido, pero pues no la aterrizó, no la Es decir, aplicó. se tiene la idea, pero no se lleva a la práctica, no Sí. se cristaliza, vamos. Sí, entonces es muy importante que comprendamos eso, porque quizás a estas alturas del partido muchas de las personas hemos conocido a gente creativa, gente que se les ocurren ideas, hoy, mañana y siempre. Pero inclusive tú les dices, oye, ¿y cuándo la aterrizas? No, pues es que ya estoy pensando en otra. Entonces, ahí sí se requiere para la innovación un plan estructurado, intencionado para que la idea se lleve a cabo. Pero tendría que ser trabajo en equipo, porque puede ser que yo sea muy creativa, pero luego el pragmatismo en mi vida brille por su ausencia. Qué bueno que dices eso, Marcela, porque a veces también una persona de alto desempeño piensa que para poder desarrollar y aplicar una idea nada más debe depender de él. No, porque si tú tienes la habilidad de ser creativo, a lo mejor otro es muy pragmático, es muy práctico, es aterrizable. Y entonces ahí es cuando realmente tienes que comprender que el trabajo colaborativo te puede llevar a que realmente se dé la innovación. Que ese Sin es el embargo, gran reto, el problema ¿no? es que no sabemos trabajar en equipo. Es que esa es otra. Lo que pasa es que también a veces los modelos educativos, si se fijan ustedes desde la primaria, pues tenemos que estimular a que la gente trabaje en forma colaborativa. ¿Qué hace, por ejemplo, el profesor tradicional cuando determina quiénes son los aplicados del salón y quiénes son los que tienen un nivel académico más bajo? A los aplicados del salón los pone adelante. Inclusive el paradigma es, no le digas a tu compañero, o sea, no le compartas los conocimientos, es más, tápate. O sea, realmente si te pregunta no le digas nada, y es más, vente para acá, porque te voy a estar vigilando. Entonces ya eso se te va anclando, y de tal manera cuando ya llegas, imagínate, a un trabajo, a una organización donde te dicen, comparte tus conocimientos. ¿Y por qué? Entonces ahí es cuando realmente también no tenemos todavía esa característica de trabajar en forma colaborativa. Y también el hecho de que es digamos una práctica o la percepción de que quienes tienen ideas innovadoras, de quienes tienen inventos, la mayoría se registran en Estados Unidos, que en México. Y el trabajo que está haciendo el INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, es precisamente el de atraer esos cerebros, esas capacidades, porque es muy cierto esto, y lo podemos ver en los grandes inventores que ha tenido nuestro país. Un mexicano inventó, por ejemplo, la píldora anticonceptiva, ¿sí? Pero tuvo que hacerlo en Estados Unidos porque allá las farmacológicas le daban todos los elementos para que hiciera su invento. También la televisión a color, inventada por Guillermo González Camarena, igualmente la tuvo que desarrollar más en Estados Unidos que aquí, porque aquí no tenía los elementos. Y este otro maestro que asesoró, Héctor García Molina, que asesoró y coordinó la tesis doctoral de los estudiantes fundadores de Google, en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. ¿Por qué se tienen que ir los mexicanos talentosos, creativos, a otros lados para que ahí puedan realizar sus Porque inventos? para la innovación tienes que desarrollar estructuras.
Y las estructuras son del ensayo, de la investigación, de la prueba y error. Entonces, llega un momento en que no es tan fácil culturalmente manejar la investigación porque al principio pues es una inversión que más que inversión es un costo, porque cuando estás investigando hay muchos ensayos, muchas pruebas, y entonces ahí el paradigma del que invierte en la investigación, que en este caso puede ser también el gobierno, pueden ser inclusive las empresas, es que ellos quieren inmediatamente que la causa y el efecto estén en el mismo tiempo. Y no, para que realmente se dé la innovación, tienes que desarrollar estructuras de ensayo, de pruebas, de tal manera de que, oye, ya llevas 2000 intentos, así como Tomás Alva Edison cuando creó la bombilla eléctrica. Pues sí, ya sé que por 2000 formas por ahí no va. Entonces sigue la 2001. Entonces, no, quieren que al primer intento realmente se aplique la innovación y no, así no se da. Es realmente estar ensayando y probando. Entonces también es importante que aquí en México desarrollemos esas estructuras que garanticen que se estimule la investigación, que se estimule el ensayo, que realmente tengas a gente pensando en forma atípica, anormal, porque una persona creativa es una persona que piensa diferente a los demás. El 95%, casi la mayoría de los chiquillos de 5 años son altamente creativos. Y el 95% de la gente arriba de 40 ya no. Ajá. O sea, ¿qué pasó ahí durante el proceso? Pues el proceso educacional te llena de muchos implantes de limitación. O sea, de que no te equivoques. Y en el área de la creatividad y en el área de la innovación, el equivocarte forma parte esencial del proceso del ensayo. Ahora, entonces tenemos que entender que nuestro modelo educativo no está favoreciendo que brille la creatividad de los mexicanos de una forma más disciplinada, no para resolver si se te ponchó la llanta y no traías llanta de refacción, que luego nos las ingeniamos para tapar un hoyo, a veces destapando otro, que no necesariamente eso es lo mejor o lo que más nos conviene a todos los mexicanos. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que esta creatividad fuera estimulada y fuera parte del entendido de la formación educativa? Sí, pues las estructuras influyen sobre los comportamientos. ¿Quieres cambiar comportamientos? Necesitas cambiar estructuras. O sea, ¿a qué me refiero? A que realmente el proceso educacional tiene que estar más enfocado a que comprendas que si te equivocas, el equivocarte no es malo. O sea, forma parte del proceso del movimiento natural. Es como aquella persona que dice, yo nunca me equivoco. Pues sí, pues yo nunca lo intento. Pues sí, nada más no se equivoca el que no hace. Pues entonces llega un momento en que al momento de moverte, al momento de hacer, te vas a equivocar y la equivocación no es mala, forma parte del proceso de aprendizaje. Entonces podríamos decir que este es el enemigo natural número 1 de la creatividad, pero ¿qué otros obstáculos tiene la creatividad en nuestro país? Principalmente las estructuras educativas que te llenan de implantes de limitación. Un implante de limitación es que tú no eres bueno para las matemáticas, tú no puedes con esto, ¿no? O sea, simplemente en lugar de cómo no, cómo sí. Por ejemplo, ¿qué se estimula? ¿Qué es lo que podemos hacer para desarrollar la creatividad? El chiquillo, ¿qué hace realmente? Aplica la mayéutica, lo que en su momento lo dijo Sócrates, o sea, el aprender mediante las preguntas. Entonces, es muy preguntón. ¿Y qué hacen los papás? No, esas preguntas no las hagas. Imagínate que de repente el chiquillo le pregunte a la mamá, mamá, ¿por qué siempre que viene la mamá de mi papá, mi abuelita, te cambia la cara? Te pones de genio. Imagínate, y lo que le pregunte delante de otras personas. Entonces ahí en ese momento él está buscando una información de algo que él está viendo. Y en ese momento, si le va mal con la pregunta, que sea la última vez que vayas a preguntar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estimular la mayéutica, no nada más en los chicos, en los grandes, nada más que llega un momento en que no preguntas. Imagínate en una junta donde el que está dirigiendo la junta, que es el director general, no le gusta que lo cuestionen, no le gusta que le pregunten, menos si realmente es una pregunta que va a cuestionarlo, pues se va a molestar, se va a enojar. Entonces llega un momento en que ahí tú aprendes a no preguntar porque
pues te quedas Pues mejor sí, con la porque duda. termina siendo muy incómodo. Sí, entonces las estructuras, inclusive ahorita se habla mucho en las organizaciones que se requiere de creatividad e innovación, pero las organizaciones tradicionales no están desarrollando estructuras para garantizar que la gente opine, sugiera, recomiende. Oye, Pedro, pero casi siempre pensamos en creatividad e innovación en el terreno de las ingenierías, en el terreno de la creación de nuevos productos, de las patentes y todas estas cosas, ¿no? Y no pensamos en la creación, en la innovación, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las formas y las maneras que nuestros gobernantes ejercen su responsabilidad, porque creo que ahí también está faltando mucha creatividad y mucha innovación y muchas ganas de hacer las cosas diferentes. Han venido haciendo las cosas exactamente igual a lo largo de los años y por eso es que estamos donde estamos, ¿no? Sí, es de locos pensar que si seguimos haciendo lo mismo vamos a lograr cosas nuevas, mejores y diferentes. O sea, ese es uno de los modelos mentales de pensamiento que tenemos que realmente internalizar. Pero si una estructura de partido, por ejemplo, no permite que se salga nadie del guión, ¿sí? ¿Cómo va a ser diferente el partido de donde emanan los gobernantes? Ahí está realmente la causa fundamental del por qué no se da la creatividad y la innovación. Porque aquella persona que se quiere salir del guión la tachan de hereje, ignominioso, desazonado, inicuo, fatuo, safio, impío y concupiscente, vípero y patrañoso, cóncavo y convexo. Entonces, aléjate de mí, Satanás. O sea, ¿cómo? O sea, no te salgas del cuadrito, o sea, no te salgas de... Entonces, ¿por qué? Porque hay una ventaja de no salir del cuadrito, o sea, que realmente... Más vale malo por conocido que bueno. Esos son paradigmas que realmente dicen, no, pues si ya el camino está hecho, ¿para qué creas otro? ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Entonces, el creativo siempre es el que se cuestiona, es el inquieto, el que busca y ve nuevas maneras, nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, imagínate, el creativo siempre tiene el paradigma, siempre hay una manera diferente y mejor de hacer las cosas que como las estamos haciendo actualmente. También luego tenemos mucha limitación en la definición misma de creatividad. Pensamos que creativos solo son las artistas, solo son los precisamente la gente de excepción que rompe paradigmas. Pero yo creo que todos tenemos esta capacidad creativa, lo que pasa es que la tenemos dormida. Así es, nada más que nos generan implantes de limitación. Hay mucha gente que dice, no, yo no soy creativo. No, la creatividad se desarrolla. Y se desarrolla desarrollando la metanoia. ¿Qué es la metanoia? Es el cambio de enfoque, cambio de perspectiva, ver lo que los demás no ven. Los ojos están preparados para ver lo que el cerebro está preparado para ver. Pero ¿no será necesaria una licenciatura, una carrera en creatividad? Bueno, sí hay entrenamiento de creatividad, sí hay, porque hasta inclusive si tú le preguntas a una persona que ahorita no lo es, sé creativa, sé innovadora, pues siempre la idea es cómo. ¿Por dónde Entonces, para todo se requiere conocimiento. O sea, si tú quieres realmente fortalecer, estimular tu creatividad, ya hay herramientas, hay técnicas, hay metodologías. Entonces, si no puedes decirle a una persona de la noche a la mañana, vuelve a ser creativo como lo eras cuando eras niño. Sí. No, por eso es que a veces debería haber escuelas para desaprender. Sí, y me parece muy importante algo que he venido pensando desde hace rato y que yo creo que tenemos que poner siempre en la mesa, que la creatividad no solamente se expresa, por ejemplo, en la generación de nuevos productos o nuevos modelos que eficienticen la productividad, sino que la creatividad también se expresa desde el terreno del ámbito filosófico o sociológico o psicológico, sí, donde ahí pareciera que no tiene cabida. Claro que tiene cabida. Yo veo, por ejemplo, ahora como muchos terapeutas, muchos psicólogos están optando por terapia de arte, sí, o por terapia de movimiento, cuando hace 15 o 20 años eso era impensable. Entonces, eso quiere decir que están buscando nuevos modelos y nuevos esquemas para ejercer y obtener buenos resultados. Sí, la creatividad es aplicable en cualquier área, inclusive cuando tú tienes un objetivo que cumplir, sociológico, económico, tecnológico, pues el creativo comprende que cuando tú vas por un objetivo, hay miles de maneras de poder lograrlo. Entonces, ahí la idea es que dentro de esas miles encuentres tú las más efectivas. Ahí está Google, por ejemplo, ¿no? Es decir, cómo revolucionó completamente lo que es la estructura de una empresa,
piramidal y de una empresa vertical a una empresa horizontal, y en la que incluso las formas de trabajar son muy diferentes a las formas tradicionales. Entonces esto nos lleva a la necesidad de romper paradigmas, tanto desde la familia, que es donde se debe iniciar el estímulo de la creatividad y la innovación, y no inhibirla como se está haciendo, y luego en la escuela. Pero sin embargo tenemos una educación, tenemos un nivel de educación pésimo en nuestro país, sobre todo en el sector oficial de la educación. ¿Cómo romper ese paradigma? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es estar preparando más a los profesores, porque no puedes tú desarrollar la creatividad y la innovación en las demás personas si no la tienes tú. Entonces tú tienes que prepararte con herramientas, con métodos, con técnicas para estimular la creatividad y la innovación en la gente. Si tú ahorita le dices a los profesores, estimulen la creatividad en los niños, pues también te van a preguntar cómo. Entonces sí se requiere que también se preparen. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es formar niños que los hagamos reflexionar y pensar. Hoy el reto del profesor es hacer pensar al alumno, no pensar por él. Exacto. Ese es el reto del profesor, que el muchacho cuestione, que el muchacho pregunte, que el muchacho sea dubitativo, o sea, que continuamente esté dudando. Y antes el dudar era negado, porque si le decías, imagínate al profesor, se me hace que usted está equivocado, o se me hace que no es por ahí, o yo encontré otro método. No, hazlo por el mío. Y si no lo haces por el mío, no te lo voy a poner bien. Oye, pero es que yo encontré otro método hasta más sencillo, ¿no? Pero quiero que lo hagas por el mío, que está más complicado. Pues entonces llega un momento en que ahí se desmotiva el muchacho. Pues es muy grande el reto que tenemos, y establecernos como prioridad, ¿no? El hecho de crear e innovar. Ahora, nada más el ingrediente inicial para que una persona siga siendo creativa, que esté enamorada de la vida. No le puedes pedir a una persona que sea creativa si está amargada. Claro. Entonces ahí hay que ser optimista, positivo, claro, es que alegre. ¿Dónde están esas personas? Bueno, o sea, por eso es que se está acabando la creatividad también. O sea, no es fácil, no es sencillo. Entonces, eso es importante que lo comprendamos. Bien, se comunica Javier Luna Durán, dice: buenos días, qué buena entrevista, muy interesante, felicidades. Y decía Albert Einstein que la imaginación es más importante que la memoria. Pedro, nuestro agradecimiento por tu presencia. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias. Escuchó usted a Pedro Facio, motivador y académico del TEC de Monterrey, Campus Laguna.